Capítulo 36. La jungla de la Isla Azul se extendía sobre el equipo disfrazado, proyectando sombras moteadas sobre el terreno irregular. El aire estaba cargado de humedad y del ánimo débil y deprimente que emanaba del fauno que los recibió. Jaune abrió el camino, con sus orejas de lobo moviéndose nerviosamente, atento a cada sonido. Detrás de él, Ruby, Weiss, Ren y Nora lo seguían, todos en silencio, mimetizados con el entorno gracias a sus disfraces. Weiss, en particular, mantenía una compostura férrea. Su cabello oscuro y sus ojos rojos le daban un aire de extrañeza a su porte, por lo demás elegante. A simple vista, nadie sospechaba que se trataba de Weiss Schnee. Ilia Amitola los guió hacia las profundidades de la densa jungla. El grupo llegó a un claro donde se extendía ante ellos el campamento principal de los refugiados fauno, una escena que les pareció deprimente. El campamento era un mosaico de desesperación y resiliencia. Equipo Atlas robado, tiendas de campaña apretadas, barricadas improvisadas y sistemas de comunicación reutilizados para apoyar a los refugiados. Por todas partes, faunos de todas las edades se aferraban a la vida, con expresiones que mezclaban agotamiento y miedo. Aquellos con aura estaban visiblemente agotados, con la postura encorvada y la mirada fija en el cielo, siempre atentos a la inminente amenaza de Grimm. «Está mal aquí», dijo Ilia simplemente, en voz baja. Señaló el campamento circundante. «Esto es lo que queda de nuestra gente». La mirada de Weiss recorrió la escena, su expresión sombría mientras observaba la mala condición del campamento. «¿Cómo llegamos a esta situación?», preguntó con voz mesurada, aunque el corazón se le hundió al ver tanto sufrimiento. Lo de Grimm pasó. Una figura emergió de las sombras de una tienda cercana, con pasos decididos pero pesados. Un fauno tigre de ojos ámbar y cabello negro y alborotado apareció ante sus ojos. Tatuajes que parecían rayas de tigre cubrían su tez oscura, y su mano izquierda era una prótesis desgastada. El desgarro irregular de su oreja izquierda le daba un aspecto algo desgastado por la batalla. «Soy Sienna Khan», dijo, con una voz que reflejaba su imponente presencia. Actual líder de la Guardia de las Fieras. Weiss dio un paso al frente, con un tono cortante y directo. «¿Dónde están las belladonas?», en concreto, su hija, Blake. Al mencionar el nombre, la expresión de Sienna se desvaneció. Sus ojos ámbar brillaron de arrepentimiento, y sus hombros parecieron cargar con el peso del dolor. «La familia Belladona, excepto Blake», comenzó en voz baja. «Se han ido. Ejecutados por Adam Taurus». Las palabras impactaron al grupo como un golpe físico. Pirra frunció el ceño y Ruby se tapó la boca, con sus ojos plateados abiertos por la sorpresa. Ren y Nora intercambiaron miradas solemnes, y Jaune apretó con más fuerza a Croce Amors. Sienna continuó, con la voz cargada de tristeza. «Adam Taurus no solo hizo eso, ¿sabes? Invadió Kuokwana con un ejército de Grimm modificados. Estas criaturas, monstruos con cristales que les crecían en la espalda, hicieron más que matar. Capturaron a los faunos que se resistieron y los convirtieron en Grimm, los llaman sabuesos». «Eso no puede ser verdad», dijo Pirra con voz firme pero incrédula. «Ojalá no fuera así», respondió Sienna con amargura. «Lo vimos. Esas criaturas se implantan en las cabezas de los faunos, transformándolos en esclavos sin mente para Adam y el ejército de ese cabrón llamado Merlot. No se me escapa la ironía. Las máscaras de Grimm que usaba el colmillo blanco para luchar contra la opresión se han vuelto reales. Adam convirtió a nuestra gente en monstruos. Y ni me hables de esas malditas máquinas que tiene Merlot». «¿Máquinas?», preguntó Ren con voz firme pero con un deje de inquietud. «Androides», dijo Sienna con un gesto sombrío. «Dan órdenes a los Grimm como soldados, dirigiéndolos. Kuokwana luchó con fiereza, pero ¿cómo se puede plantar cara a un ejército incansable? Un asentamiento tras otro fueron cayendo, y ahora la mayor parte de Menagerie está invadida por Grimm». «Pensábamos que era una guerra civil», dijo Ren. «Lo fue. Luego se convirtió en esto», dijo Sienna, mirando a los refugiados con amargura. El peso de sus palabras presionó con fuerza al grupo. Ruby dio un paso adelante, con voz temblorosa pero decidida, mientras miraba a su alrededor. ¿Están Blake Belladona y Yang Xiaolong aquí?» La mirada de Sienna se agudizó al mencionar a Yang. «¿Rubia?», preguntó. «Está con Blake. Intentando evitar que esa chica se mate». Nora apretó los puños. «¿Blake está bien? ¿Estabas escuchando?». La expresión de Sienna se ensombreció. «Ha pasado por un infierno. Ejecutaron a sus padres ante sus ojos, y la trataron como basura. La encadenaron antes de que Blondie y yo la liberáramos.
Black está en pie de guerra, consumido por la ira y el dolor. Perdí un brazo al salvarla con Blondie, y siguen ahí fuera, intentando resistir las fuerzas de Adam con algunos faunos que siguen activos. El grupo intercambió miradas preocupadas. La voz de Nora era tranquila pero firme. Tenemos que ayudarlos. Siena se cruzó de brazos, observándolos con una mezcla de sospecha y curiosidad. ¿Y quiénes son ustedes exactamente? ¿Qué hace una manada de faunos con auras tan activas aquí, buscando a Blake? ¿Son cazadores? Somos sus amigos, dijo Jaune con firmeza, dando un paso al frente. Vinimos a sacarlos de aquí. Ilia, que había permanecido en silencio hasta ahora, resopló. Ni hablar. Blake no se irá a ninguna parte. Está demasiado lejos, y te costará mucho salir de esta isla. Dudo que tu contrabandista vuelva a buscarte. Jaune irguió los hombros y sostuvo la mirada escéptica de Ilia. Sí, parece que sí, Ilia lo observó un momento y luego suspiró. Valiente o estúpido, no lo sé. Pero ya estás aquí, así que más vale que lo consigas. No sé qué los hizo venir, pero necesitamos a todos los faunos con aura en esta isla ahora mismo, dijo Siena. Bienvenidos a la Isla Azul. Sean útiles ahora que están aquí. El grupo se acurrucó en un rincón del campamento de refugiados, con la energía mermada por la terrible realidad que enfrentaban. Incluso Nora, la habitual hiperenérgica del equipo, permaneció sentada en silencio, con su habitual alegría reemplazada por una solemnidad inusual. El peso de la situación los oprimió a todos, creando una atmósfera de tensión entre ellos. Weiss permaneció de pie con las manos en las caderas, con un tono cortante al formular la pregunta que rondaba en la mente de todos. ¿Y ahora qué? No estábamos precisamente preparados para esto. Su mirada recorrió a los cansados faunos que los rodeaban, un sombrío recordatorio de lo perdidos que estaban. No sabían nada de la verdadera situación. Ren, con su voz sensata, suspiró. Esto supera cualquier cosa que hayamos manejado antes. Nora asintió, con la voz más baja de lo habitual. Ren tiene razón. Esto no es solo una guerra civil, es peor. Incluso Pirra, siempre serena y confiada, parecía preocupada. Nos hemos metido en algo que no podemos manejar solos, admitió, con los ojos cargados de preocupación. Ruby se removía nerviosa, sus ojos plateados iban de un compañero a otro. ¿Vamos a dejar aquí a Jan y Blake? Su voz era débil, temblorosa, con una mezcla de miedo y esperanza. Weiss se giró bruscamente hacia ella, con voz firme pero con un matiz de exasperación. Claro que no, imbécil. Ni lo pienses. Pero tienes que reconocer la verdad de esta situación. Estamos metidos en un lío. La casa de las fieras está abarrotada de Grimm, androides y psicópatas como Adam Taurus y Merlot. Jaune, que había guardado silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante. Su voz era baja pero firme. Es peor de lo que pensábamos. Si logran asegurar la casa de las fieras como base, significa que Anima será la siguiente. Y tal vez, todo Remnant. La expresión de Ren se tensó. ¿Y qué hacemos? Si tienen razón, no podemos pedir refuerzos. Jaune dudó un momento y luego asintió. No te preocupes. Tengo otra solución. Pero cuando intentó explicarlo, se le hizo un nudo en la garganta y le fallaron las palabras. Frunció el ceño, sintiendo una extraña barrera en la mente, y terminó con torpeza. Mis labios están sellados. Pirra arqueó una ceja, con la mirada escrutadora mientras estudiaba a Jaune. ¿De qué estás hablando? Se removió incómodo, pero mantuvo la calma. Solo quiero decir que, si llega el momento, tengo una forma de sacarnos sanos y salvos de la casa de fieras. Pero por ahora, centrémonos en lo que podemos hacer aquí e intentemos elaborar un plan. Pirra no insistió más, aunque su expresión pensativa permaneció. Jaune se enderezó, con tono decidido al dirigirse al grupo. Votaremos. Si quieren irse, levanten la mano. Si no, nos quedamos y nos encargaremos de esto. No los juzgaremos. Un silencio denso llenó el aire. Uno a uno, se miraron, buscando una respuesta. Pero nadie levantó la mano. En cambio, Ren habló, con voz serena pero decidida. Ya deberían saber que nos quedamos. No dejamos atrás a nuestros amigos. Jaune se permitió una pequeña sonrisa de agradecimiento. Ya me lo imaginaba. Pero quería asegurarme de que todos comprendieran los riesgos. Ya no se trata solo de salvar a Blake y a Jan. Se trata de hacer lo que se nos da bien, acabar con Grimm. Ya nos hemos enfrentado a las creaciones de Merlot. Podemos con ellas. Weiss se cruzó de brazos, con evidente escepticismo. ¿Y los disfraces? ¿Resistirán? Durarán, le aseguró Jaune.
Pero no te tomes el antídoto hasta que estemos a salvo. Weiss entrecerró los ojos mientras Jaune se levantaba. ¿Y a dónde vas? Jaune la miró fijamente. Voy a probar ese método que mencioné antes. Si funciona, tendremos una salida por si acaso. Pirra dio un paso adelante, con la preocupación grabada en su rostro. Es peligroso ir sola. Deja que una de nosotras te acompañe. Negó con la cabeza, con voz firme pero amable. Necesito hacer esto solo. Mis labios están sellados. Jaune, Pirra extendió una mano. Espera, sin esperar más argumentos, Jaune se dio la vuelta y se adentró en la selva. Los densos árboles pronto lo engulleron, sus sombras proyectando una penumbra inquietante. Caminó hasta asegurarse de que nadie lo seguía, y entonces se detuvo en un claro apartado. Los sonidos del campamento eran distantes ahora, reemplazados por el susurro de las hojas y el zumbido de insectos invisibles. Tras respirar profundamente para tranquilizarse, Jaune murmuró las palabras que se habían vuelto algo natural para él. No es un lugar al que vas, es un lugar que conoces. Por un instante, lo sintió. Una atracción extraña y familiar, con hojas multicolores intentando alcanzarlo, como si la propia realidad se tambaleara a su alrededor. El bosque pareció desdibujarse y el aire se volvió más ligero. Pero entonces, de repente, la sensación se desvaneció. Un escalofrío le recorrió la espalda y se quedó paralizado, con sus instintos avisándole. En su mente lo vio. Ojos negros como la noche, con el iris carmesí brillando con una intensidad sobrenatural. La presencia era vasta y malévola, y su atención se volvió bruscamente hacia él. El corazón de Jaune latía con fuerza al cancelar el intento, rompiendo la conexión antes de que se consolidara. Retrocedió tambaleándose, con la respiración entrecortada, y la sensación opresiva se desvaneció. Fuera lo que fuese esa presencia, lo había notado o estaba a punto de hacerlo. Y su instinto le decía que permitirlo habría sido catastrófico. Intentando sacudirse la persistente inquietud del encuentro con la siniestra presencia, intentó otro método. Se llevó 2 dedos a los labios y emitió un silbido agudo. Momentos después, la maleza crujió, y Juniper, su fiel jacálope, corrió entre los árboles hacia él. Pero para su sorpresa, alguien más estaba viajando en la espalda de Juniper. ¿Otoño? Jaune parpadeó, frunciendo el ceño confundido mientras la mujer de la capucha roja desmontaba con gracia. Levantó su hacha negra y dorada al hombro con soltura, mientras su mirada penetrante escudriñaba la jungla. Vaya, miren quién está aquí, dijo Autun con una sonrisa traviesa. Olfateó el aire, con expresión seria mientras miraba a su alrededor. Sí, soy Remnant. Ha pasado tiempo, creo. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué estás con Juniper? Preguntó Jaune, cada vez más confundido. Autun alborotó el pelaje de Juniper con cariño. Estábamos paseando por el más allá, en nuestras cosas, cuando Juniper se animó al oír tu llamada. Tienes una amiga muy leal aquí. Parece que alguien ha venido a darnos la bienvenida. Déjame encargarme. Jaune abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, Autun desapareció en un instante. Demasiado rápido para que Jaune reaccionara. Una fracción de segundo después, reapareció, estrellando a un Grimm contra el suelo de la selva por el cuello. La criatura se retorció un instante antes de que el hacha de Autun descendiera en un arco limpio, cortándolo sin esfuerzo. El Grimm se disolvió en humo negro. Jaune contempló la escena con la boca ligeramente abierta. El Grimm no se parecía a nada que hubiera visto antes, su forma deformada y cristalina, como si hubiera sido mutado por una fuerza sobrenatural. ¿Qué fue eso? Parece que alguien nos saludó, dijo Autun con indiferencia, sacándose el polvo de la capa. Deberías tener cuidado. Ni siquiera me di cuenta, admitió Jaune, sintiendo una punzada de vergüenza. La mirada penetrante de Autun se suavizó al volverse hacia él. Debes estar preocupado, Jaune. Lo veo en tu cara. Y puedo adivinar qué te preocupa. Yo también lo sentí, una presencia intentando espiar. Por suerte, Juniper la esquivó. ¿No es la mejor? Le dio una palmadita en el costado al jacálope con una leve sonrisa. Así que, la próxima vez, llámala en lugar de usar esas palabras. Creo que hay una bruja que podría ponerte los ojos encima si te descuidas. Jaune suspiró aliviado. Me alegra saberlo. Gracias. La sonrisa de Autun regresó, pícara y burlona. A veces hay que confiar en los mayores para que te guíen, chico. ¿Anciano? Jaune frunció el ceño. No pareces, no importa. Descartó el pensamiento, sabiendo que no debía discutir con sus indirectas.
Autumn rió entre dientes y luego se apoyó en su hacha, con una expresión más seria. Bueno, suéltalo. ¿Qué te tiene enredado? Quizás pueda ayudarte. Jaune dudó un momento y luego le explicó la situación en la casa de fieras. El caos, los Grimm, los androides y los horribles rumores sobre la conversión de los faunos en monstruos. Le habló de su equipo, sus disfraces y su determinación de rescatar a Blake y Jan. Incluso mencionó al contrabandista y la dificultad de encontrar una salida si la situación se complicaba, así como la gravedad de la situación. Autumn escuchó atentamente, con expresión indescifrable, mientras Jaune terminaba su explicación. Permaneció en silencio un largo rato, con una mezcla de reflexión y preocupación en sus ojos. Finalmente, suspiró. Suena a desastre, dijo. Y tienes razón en preocuparte. Esto no es una simple pelea. Es una guerra. Sé que tu maestro te hizo pelear mucho, Grimm, pero un Grimm que puede pensar y obedecer órdenes es peligroso. Cuéntamelo, murmuró Jaune, pasándose una mano por el pelo. Sabíamos que era malo, pero verlo en persona, es de otro nivel. Quizás, Autumn lo observó un momento y asintió. Estás haciendo lo correcto, Jaune. Pero ten cuidado. Tú y tus amigos no pueden enfrentarse a todo un ejército solos. Necesitarán aliados, estrategia y muchísima suerte. Lo sé, dijo Jaune con voz firme. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Los labios de Autumn se curvaron en una leve sonrisa. Buena respuesta. Solo recuerda, tienes más que solo fuerza y habilidad. Usa también tu cabeza. Se dio un golpecito en el costado de la sien para enfatizar. Jaune rió entre dientes. Lo intentaré. Bien. Autumn se giró hacia Juniper, quien le acarició la mano con cariño. De acuerdo, te dejamos con lo tuyo. Pero no dudes en llamarnos si nos necesitas. Juniper sabe cómo encontrarte. Gracias, Autumn, dijo Jaune con sinceridad. Creo que tengo una idea de cómo manejar esto. Hay que cortarle la cabeza a la serpiente, ¿no? Ese es el espíritu. Entonces, te dejo con ello. Con un guiño, Autumn levantó su hacha sobre su hombro y desapareció en la jungla con Juniper, dejando a Jaune solo. Capítulo 37. Nora estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una caja improvisada, con la mirada fija en la dirección por la que Jaune había desaparecido. Se retorcía distraídamente un mechón de su cabello, frunciendo los labios pensativa. ¿Sabes? Líder intrépido tiene un montón de cosas raras. Ren, apoyado en un poste cercano, asintió en silencio. Sí. Pociones que pueden convertirte en fauno, encogerte, hacerte crecer, y quién sabe qué más esconde, añadió Pirra, con los brazos cruzados mientras miraba a lo lejos. Ruby, sentada en una roca cercana, golpeó distraídamente a Crescent Rose contra su bota. Sí, es un poco raro, ¿verdad? Weiss, de pie a un lado, dejó escapar un suspiro, pasándose el pelo recién oscurecido por detrás de la oreja. Lo es. Pero tengo el presentimiento de que no dirá nada. Sus labios están sellados, como lo expresa con tanta dramatismo. Nora pateaba con las piernas, sonriendo con picardía. Quizás podamos hacerle cosquillas hasta que se desahogue. Ren se enderezó, con voz tranquila pero firme. No será necesario. Jaune no es de los que guardan secretos que podrían perjudicar a nadie. Weiss asintió pensativa. Cierto. A veces es un poco imbécil, pero desde luego no es malicioso. Por otra parte, ladeó la cabeza, entrecerrando sus ojos carmesí. ¿Cómo puede alguien como él conocer a un contrabandista? Pero supongo que dijo que había estado fuera de los reinos antes, Beacon. Bueno, estoy segura de que tiene sus razones, dijo Pirra con tono mesurado. Y usó a ese contrabandista para traernos aquí. Todo para que pudiéramos ayudar a Blake y a Jan. Es difícil discutir eso, admitió Weiss. Jaune es un buen chico. Todas las miradas se posaron en Ruby, quien parecía tan segura de sí misma, con la mirada firme. No había ni una pizca de vacilación en su voz, y todos sabían que hablaba en serio. La convicción en su tono bastó para arrancarle una leve sonrisa a Pirra, e incluso un leve asentimiento a Weiss. Aún así, empezó Pirra, con sus ojos verdes fijos en el campamento, con o sin secretos, estamos en serios problemas. Todos lo están. Mírenlos. Señaló a los refugiados, apiñados en grupos harapientos alrededor del claro. El agotamiento se dibujaba en sus rostros, sus posturas denotaban desesperación. Somos fuertes, sí, pero ni siquiera nosotras podemos con una avalancha abrumadora de Grimm. Nos destrozarían. Y si estos se parecen en algo a los que nos enfrentamos en el Monte Glen, les costará más esfuerzo que a los Grimm normales.
Nora se inclinó hacia adelante, balanceando el martillo sobre su hombro. Sí, claro, puedo golpearlos, pero los Merlot Green son más duros que los Green normales. Pegan fuerte y aguantan un golpe como si nada. ¿Recuerdas la última vez, Pir? Tuvimos que correr. Lo hicimos, eso fue, preferiría no volver a experimentarlo. Pirra dejó escapar una pequeña sonrisa. Ruby y Weiss intercambiaron sonrisas cansadas, y Weiss soltó una suave carcajada. Supongo que el equipo JNPR también ha tenido sus propias aventuras locas. Ren asintió solemnemente. Aún así, esto no es algo que los estudiantes podamos manejar. Vamos a necesitar ayuda. No, ellos necesitan ayuda. Weiss se cruzó de brazos, pensativa. Tienes razón. Pero los faunos no son precisamente populares. Que los demás reinos sepan, esto es solo una guerra civil. Y, sinceramente, no tiene nada que ver con ellos. Sin mencionar, añadió Pirra, los recursos que se necesitarían para lanzar una campaña aquí. Para recuperar Menagerie y las islas, ¿quién pagaría el lien por eso? Weiss continuó con tono mesurado. Mistral podría ayudar, pero en realidad solo hay un reino con un ejército permanente lo suficientemente grande como para marcar la diferencia, y ese es, Atlas. Bajó un poco la voz, casi como si hablara consigo misma. Pero Atlas no se mueve a menos que haya algo que ganar. Y aunque lo hiciera, ¿sacrificarían a sus soldados por una isla? ¿Por un grupo de personas que bien podrían escupirse en las botas después de que terminen? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con el peso de la verdad. Nora se rascó la cabeza, emitiendo un pequeño grito de dolor al jalar accidentalmente sus sensibles orejas de lobo. ¡Ay! Estúpidas orejas de fauno, Ruby rió entre dientes a pesar de la tensión, pero Nora enseguida se puso seria. Tenemos que hacer algo. Lo que sea. Weiss suspiró, apretando los brazos sobre el pecho. Su mente daba vueltas, claramente sopesando opciones y consecuencias, pero su expresión denotaba vacilación. Fuera lo que fuese lo que estuviera considerando, era algo que no estaba lista para decir en voz alta. La mirada de Pirra bajó, y su cabello, ahora bronceado, reflejó la luz parpadeante de las fogatas. Volvió a mirar a los refugiados, con una expresión que mezclaba compasión y duda. Somos fuertes, dijo en voz baja, casi para sí misma. Pero aún somos estudiantes. Cazadores en formación. ¿Qué podemos hacer realmente? Oh, ha vuelto. La pandilla giró en una dirección mientras Jaune regresaba al campamento. La luz parpadeante de las fogatas proyectaba largas sombras en su rostro. Miró al equipo, que permanecía sentado en un tranquilo grupo. Nora balanceaba las piernas con indiferencia desde su percha en una caja, Ren se apoyaba en un poste, Weiss permanecía de pie con los brazos cruzados y Ruby jugueteaba con un mechón de su cabello rojo. Los ojos esmeralda de Pirra seguían cada uno de sus movimientos, con una mezcla de curiosidad y preocupación en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó Jaune, dejándose caer junto a ellos. ¿Algún plan mientras estuve fuera? Pirra sonrió con sorna y repitió lo que había dicho antes. Nuestros labios están sellados. Los demás intervinieron, imitándola con distintos grados de seriedad. Sí, los labios están sellados, añadió Nora, sonriendo con picardía. Jaune dejó escapar un largo suspiro, frotándose la nuca. Vale, lo entiendo. Mira, sé que es frustrante, pero hay cosas de las que no puedo hablar aunque quiera. Pirra ladeó la cabeza y su expresión se suavizó. Confiamos en ti, Jaune. Pero tienes que admitir que eso hace que las cosas sospechen. Lo sé, respondió Jaune con seriedad, mirándola fijamente. Pero te prometo que no es tan complicado como parece. Es solo que, mis labios están sellados. Weiss puso los ojos en blanco y soltó un bufido de exasperación. Bien, bien. Dejemos de lado el misterio. ¿Qué hay de ese método que estabas pensando? ¿Funcionará? Jaune se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Funciona, pero hay interferencias. Algo o alguien intenta vigilarnos cuando lo intento. Ren frunció el ceño. ¿Interferencia? Eso es preocupante. Lo es, admitió Jaune. Pero nos las arreglaremos. Por ahora, centrémonos en lo que podemos hacer. Ren respiró hondo. ¿Tienes un plan? No pretendo ser pesimista, pero esto es más grande de lo que pensábamos. No hay forma de que solo nosotros 6 podamos encargarnos de esto. Claro, nuestro objetivo es ayudar a Blake y a Jan, pero si Blake no quiere irse hasta que consiga lo que quiere, entonces ya sabemos qué sigue. He estado pensando en eso, dijo Jaune con tono firme. Tienes razón. No necesitamos un ejército para hacer lo que vinimos a hacer.
Y sí, si llega el momento, requerirán mucho trabajo, quizás algo de riesgo, pero tenemos opciones. Pirra entrecerró los ojos ligeramente. Opciones que podrían incluir, matar. La pandilla guardó silencio, el peso de sus palabras los envolvió como una densa niebla. Incluso Nora, que rara vez perdía el ánimo, se puso seria. Jaune asintió lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Es algo para lo que tenemos que estar preparados. Si nos enfrentamos a estos individuos grimificados, existe la posibilidad de que también les quitemos la vida. Esta no es una lucha de la que podamos salir ilesos. Su mirada se fijó en la de Pirra, firme e inquebrantable. Si hacemos esto, necesitamos saber cuál es nuestra postura. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? No hay lugar a dudas. Pirra tragó saliva, enderezando la postura al respirar hondo. ¿De verdad? Estoy abrumada. Pero estoy aquí para ayudar a Blake y a Jan, y pase lo que pase, dejaré que las fichas caigan donde tengan que caer. Ren y Nora intercambiaron una mirada, ambos pensativos. Ren habló primero. Ya hemos visto lo que hay ahí fuera. Si esto es lo que hace falta, que así sea. Nora asintió con firmeza. Sí. Lo que sea necesario. Los ojos de Ruby brillaron de incertidumbre, pero tras un momento de vacilación, apretó los puños y se enderezó. No me gusta, pero haré lo que tenga que hacer. Por Blake. Por Jan. Weiss, que había guardado silencio hasta entonces, se cruzó de brazos y asintió brevemente. Tomé una decisión desde el momento en que pisamos esta isla. Tenía que hacerlo, aunque la odiáramos. Podemos esforzarnos, con todas nuestras fuerzas, pero ya está. Los hombros de Jaune se relajaron ligeramente, la tensión se alivió. De acuerdo. Entonces estamos todos de acuerdo. Pero no perdamos de vista nuestro objetivo. Estamos aquí por Blake y Jan. Eso no ha cambiado. Wei se tocó la barbilla pensativa. Si necesitamos información, Ilia y Siena son nuestras mejores opciones. Estoy segura de que nos ayudarán a localizarlas. Nora se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la palma de la mano. ¿Y qué hay de los Grimm? Hay muchísimos. Ren la miró con expresión indescifrable. No es difícil adivinar lo que piensa Jaune. Jaune rió suavemente. Claro que lo descubrirías, Ren. Me conoces demasiado bien, hermano. Weiss arqueó una ceja. ¿Podrías ilustrarnos? Ren sonrió levemente. Planea enmascararnos con mi semblanza. Para escabullirse por las zonas infestadas de Grimm y encontrarlos. Jaune sonrió y asintió. Exactamente. Ruby ladeó la cabeza. La curiosidad iluminó sus ojos plateados. Ah, claro. Wei suspiró, con un tono cargado de exasperación. Claro que sí. Ahora, lo primero es lo primero. Si logramos que acepten llevarnos a Menagerie, Jaune se paró frente a Siena Khan. Un tenue resplandor iluminaba su expresión pensativa. A su alrededor, el bosque vibraba con el zumbido distante de los insectos y el ocasional aullido inquietante de algún animal a lo lejos. Siena se recostó, escrutando el rostro de Jaune en busca de cualquier rastro de vacilación. Entonces, ¿me estás diciendo que quieres colarte en zonas infestadas de Grimm con los 6 solos y encontrar a Blake y a Blonde? Resumió Siena con tono escéptico. Se cruzó de brazos. Sus tatuajes de rayas de tigre se movían con cada movimiento. Sois la manada de lobos más atrevida o la más tonta que he conocido. Jaune sonrió levemente, pero no mordió el anzuelo. No es tan descabellado como parece. Tenemos el método para que funcione. ¿Ah, sí? Siena ladeó la cabeza, curiosa a pesar suyo. Ilumíname. Jaune señaló a Ren, que estaba cerca, tranquilo y sereno como siempre. Lee tiene una apariencia que le permite ocultarnos de los Grimm. Es efectiva cuando tenemos cuidado. Además, puedo potenciar nuestra aura, extendiendo el alcance y la duración de su apariencia. Siena arqueó una ceja. ¿Aumentar el aura? No es una semblanza común. ¿Cómo funciona? No puedo explicar su mecanismo, admitió Jaune, frotándose la nuca. Pero es sencillo. Mi aura amplifica las habilidades de los demás, haciéndolos más fuertes, rápidos o resistentes. En el caso de Lee, potencia su efecto de enmascaramiento. Siena lo consideró, tamborileando con los dedos en el codo. ¿Y crees que eso será suficiente para superar a los Grimm? Ya ha funcionado antes, respondió Jaune. Nos hemos enfrentado a las creaciones de Grimm y Merlot. Son peligrosas, pero tenemos experiencia en su manejo. Los Grimm, aunque puedan pensar, son predecibles si sabes cómo manejarlos. Siena no respondió de inmediato. Su mirada penetrante se clavó en Jaune, buscando cualquier señal de falsa confianza o bravuconería.
Al no encontrar ninguna, finalmente exhaló y asintió brevemente. De acuerdo. Morderé el anzuelo. Pero pongo una condición. Jaune se enderezó. Dímelo. Aún hay posibilidades de que haya sobrevivientes en los asentamientos, dijo Siena, con un tono de voz cargado de responsabilidad. Si encuentran a alguien, sáquenlo. Sin excusas. La expresión de Jaune se suavizó. Eso ya forma parte del plan. Satisfecha, Siena se giró e hizo un gesto brusco a su izquierda. Una joven emergió de las sombras. Una fauno araña con cabello gris azulado que le caía sobre un ojo y venas pronunciadas que trazaban su piel pálida. Su uniforme era elegante y funcional, aunque la cremallera del pecho estaba abierta, dejando al descubierto un poco de su clavícula. Ella es Trifa, presentó Siena. Es una de mis matonas. Trifa asintió levemente en señal de reconocimiento, mientras evaluaba con la mirada a Jaune y su equipo. Son un grupo interesante, comentó con voz suave y tranquila. Un momento después, un fauno murciélago de gran estatura apareció ante sus ojos. Tenía el pelo castaño y puntiagudo, perilla y alas plegadas con precisión tras él. Sus ojos dorados brillaban a la luz del fuego mientras esbozaba una sonrisa torcida. Me llamo Yuma, dijo. Jefa Siena, ¿en serio nos envías con estos lobos? Muy en serio, respondió Siena con brusquedad. Los escoltarás hasta Kaaki. Hay una fortaleza al este de la Isla Azul. Ahí es donde podrían encontrar a Blondie y Belladonna. Yuma arqueó una ceja, pero no discutió. Trifa, sin embargo, no se convenció tan fácilmente. Antes de aceptar nada, primero tenemos que ver esa máscara. Jaune asintió y dio un paso adelante. Me parece bien. Déjame mostrarte. Puso una mano sobre el hombro de Ren, y su aura se encendió levemente mientras se concentraba. La propia aura de Ren respondió, brillando suavemente antes de envolver al grupo en un velo invisible. La presencia de Jaune, Nora, Ruby y Wei se desvaneció, quedando completamente oculta. Los labios de Trifa se entreabrieron sorprendidos, y su mirada penetrante se dirigió hacia donde había estado el grupo. Yuma dejó escapar un silbido bajo. Bueno, que me aspen. Jaune le indicó a Ren que se quitara la máscara y regresó a la vista, con un atisbo de triunfo en su expresión. ¿Te convence? Trifa se cruzó de brazos, con expresión cautelosa pero respetuosa. Es un comienzo. Siena los despidió con un suspiro cansado, dejándose caer en su silla. Bien. Vayan acá aquí a ver si queda algo. Me llevaré lo que podamos, Yuma asintió brevemente. Entendido. El grupo siguió a Trifa y Yuma hasta un dirigible mistraliano. Con membranas similares a velas y una sola hélice elevada en la popa, el dirigible tenía un casco inferior aerodinámico. Mientras el equipo subía a bordo, Yuma y Trifa ocuparon los asientos del piloto. Mejor enmascara la aeronave ahora, aconsejó Yuma, mirando a Jaune. Jaune obedeció, poniendo una mano sobre el hombro de Ren de nuevo. El tenue resplandor de sus alas combinadas se extendió por la aeronave, ocultándola de la vista. El vuelo hacia el este comenzó sin contratiempos, pero pronto el horizonte se oscureció, llenándose de siniestras siluetas negras. La voz de Pirra tembló al señalar hacia abajo. ¿Qué es eso? La voz de Trifa era sombría mientras hablaba desde la cabina. Migración de los Grimm. Se dirigen al sur, rodeando el continente. Están por todas partes últimamente. La vista era escalofriante. Una densa y retorcida masa de Grimm se movía con una coordinación inquietante. A medida que la aeronave se acercaba a Menagerie, la inquietud del equipo se intensificaba. En el horizonte se alzaba una imponente aguja, una torre negra y grotesca, con cristales morados dentados que sobresalían de su superficie. Latía débilmente, como un ser vivo que respiraba. ¿Qué es eso? Susurró Ruby, con voz apenas audible. Trifa apretó la mandíbula. De ahí vienen la mayoría de los Grimm. Un nido que los genera constantemente en charcas negras. Con la migración y las charcas negras creando más, no me extraña que la casa de las fieras esté siendo devorada por completo. A esto nos enfrentamos, mis parientes. Esta es la oscuridad que se ha tragado a la casa de las fieras por completo. Capítulo 38. El zumbido constante de la aeronave llenó el silencio mientras Pirra miraba por la ventana, escudriñando la densa jungla que se extendía abajo. Divisó edificios en ruinas, restos de lo que una vez fue el asentamiento Kaaki. Una tenue columna de humo se elevaba en la distancia, un sombrío recordatorio del caos infestado de Grimm que les aguardaba. Parece que nos espera una pelea, incluso antes de aterrizar, murmuró Pirra. Jaune, de pie cerca de la cabina, se cruzó de brazos y asintió.
Seguiremos con el plan habitual. Yo iré al frente y los distraeré mientras ustedes se encargan del resto. Necesitamos una zona de aterrizaje después de todo, dijo con voz tranquila, aunque su mirada era penetrante. Mantendré sus auras potenciadas. Cuando colocó una mano en el interior de la aeronave para mantener el equilibrio, el aura de Jaune se encendió brevemente y los demás sintieron una oleada de fuerza que los recorrió. Nora encogió los hombros y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Hora de arrasar. Weiss, de pie junto a ella, ajustó a Mittenster y frunció el ceño. Ten cuidado. Lanzó una rápida mirada hacia Trifa y Yuma en la parte delantera de la aeronave. Yuma gritó desde la cabina, moviendo sus orejas de murciélago. Ya casi estamos. Prepárense. Jaune se acercó a la cabina y puso una mano sobre los hombros de Yuma y Trifa, potenciando sus auras. Esto debería ayudarles a concentrarse. Trifa miró sus manos brillantes y asintió brevemente. No está mal para ser un lobo. Buena suerte ahí abajo. La aeronave descendió, su elegante armazón planeando justo por encima de los tejados del asentamiento en ruinas. Al abrirse la puerta, Jaune saltó sin esfuerzo a un tejado cercano y se deslizó hasta el suelo. Se giró brevemente, indicando a la aeronave que ascendiera y mantuviera la distancia. Respirando hondo, Jaune se liberó del enmascaramiento de Ren. Su aura brillaba como un faro. Su voz, cortante y provocadora, atravesó el silencio inquietante. Bastardos. La primera oleada de Beowulf surgió de las sombras, con sus brillantes ojos rojos fijos en Jaune. Este se agachó ligeramente y cargó hacia adelante, destrozando con su hombro el torso de un Grimm mientras blandía a Croce Amors hacia arriba en un arco mortal. El licor negro salpicó cuando la espada atravesó a la manada antes de que desaparecieran en una humareda negra. Jaune se colgó la vaina a la cintura y apoyó la espada brillante en el hombro. Dejó que su aura se expandiera aún más, asegurándose de que no hubiera civiles en la zona. Satisfecho, sus labios se curvaron en una sonrisa salvaje. No hay túneles que derrumbar. No hay rehenes que proteger. Solo Grimm. Infundió aura en su espada hasta que vibró con energía. Perfecto. Con un poderoso golpe, desató una ola de ataque impregnada de aura que atravesó la horda que avanzaba, cortando a Grimm y derrumbando las ruinas cercanas. De entre las sombras, emergió una segunda oleada, esta vez con los Grimm modificados de Melot. Se movían de forma distinta, observándolo con una inteligencia escalofriante mientras los Grimm normales se precipitaban frenéticos. «Así que ustedes son los listos, ¿eh?», dijo Jaune, entrecerrando los ojos. Volvió a levantar la espada, listo para la siguiente ronda. A bailar. De vuelta en la aeronave, Ren frunció el ceño al oír el lejano sonido de explosiones. ¿Crees que Jaune estará bien? Nora lo desestimó con un gesto de la mano, aunque su sonrisa era más discreta de lo habitual. Líder intrépido. Estará bien. Nunca lo he visto quedarse sin aura. Weiss ajustó su postura, vigilando la conmoción distante. Odio admitirlo, pero nos está dando tiempo para aterrizar sin problemas. Es una distracción tremenda. Ren asintió. Aún así, debemos asegurarnos de estar listos. Los Grimm aún podrían sentirnos. Ruby apretó con más fuerza a Crescent Rose. El arma brillaba tenuemente a la luz. Aún tenemos potencia, ¿verdad? Aprovechémosla al máximo. La aeronave aterrizó en un tejado relativamente estable y el grupo entró en acción. Pirra tomó el control de inmediato, lanzando su escudo hacia adelante. Activando su semblanza, manipuló el disco giratorio como una sierra mecánica mortal, decapitando a un grupo de Grimm. Nora, con su martillo resonando con electricidad, se lanzó de cabeza a la lucha. ¡A destrozar!, gritó, derribando a Magnild y enviando una oleada de energía que recorrió el suelo. Los Grimm se desintegraron bajo el impacto, y sus cuerpos se disolvieron en humo negro. Ruby se precipitó por el campo de batalla, una mancha roja que atravesaba a Grimm con golpes rápidos y precisos. Pétalos de rosa ondeaban a su paso, mezclándose con los restos desvanecidos de sus enemigos. Weiss, aún a bordo de la aeronave con Ren, mantenía su estoque apuntando a los rezagados, congelándolos ocasionalmente con ráfagas de polvo de hielo. Ren, tranquilo y sereno, permanecía a su lado, listo para ayudarlos si era necesario. La marea de Grimm empezó a disminuir, pero entonces el suelo retumbó con una nueva presencia. Un colmillo de jabalí, más grande de lo habitual, se dirigió hacia la aeronave, con los colmillos apuntando hacia ella. Antes de que pudiera alcanzar el casco, una motocicleta rugió a través del caos.
Una figura saltó de la moto, con una espada envuelta en una cinta en la mano. Con un golpe preciso, el jinete decapitó al colmillo de jabalí. La moto patinó hasta detenerse, y otra figura azotó con sus puños enguantados los restos del Grim, desintegrándolos. Los ojos de Ruby se abrieron cuando reconoció a los recién llegados. Las dos figuras se giraron, y los ojos lilas de Jan se iluminaron de alivio. Ruby se abalanzó sobre ella, envolviéndola en un abrazo de oso. ¿Qué hacen aquí? La tensión se rompe cuando el grupo comparte una pequeña risa aliviada, contentos de ver a Blake sonriendo nuevamente, aunque sea un poco. Wei se tambaleó cuando Jan la abrazó con la misma fuerza que Ruby. ¿Podrías soltarme, por favor? Jadeó. ¿Cómo supiste que éramos nosotras? Jan entrecierra los ojos mientras los mira porque era obvio. Solo conozco a un puñado de idiotas que se presentarían así, empieza con una sonrisa. Una chica rica con ese ceño fruncido, una semblanza que deja pétalos de rosa por todas partes, y una mujer valiente con un martillo. Cruza los brazos, su sonrisa se hace más grande. ¿Y qué pasa con las orejas de Fauno? Chicos muy sutiles. O sea, ni siquiera se molestaron en cambiarse de ropa. Pirra miró su atuendo y se sonrojó. Mientras tanto, Nora se rascaba la cabeza y aullaba de dolor al rascarle las orejas a su lobo. El grupo se remueve torpemente, pero antes de que nadie pueda responder, Blake se acerca más despacio. Sus ojos dorados brillan de cansancio. Parecía más pequeña, más reservada, pero una leve sonrisa se dibujó en su expresión estoica. «Viniste por nosotros», dijo en voz baja. «Qué lindas orejas. ¿Cómo lo lograste?» «Es complicado», dijo Ren, asegurándose de que nadie los escuchara. Ruby sonrió. «Claro que sí. No podíamos dejarlos aquí». La mirada de Blake se detuvo en sus disfraces, y un destello de diversión cruzó su rostro. Interesante elección de disfraces. ¿Lobos, eh? Weiss abrió la boca para responder, pero otra explosión a la distancia atrajo su atención. Jan miró hacia el origen de la conmoción, con el rostro tenso. ¿Adivina, es Jaune? Pirra se rascó la nuca tímidamente. Sí. El grupo avanzaba con cuidado, sus botas crujiendo contra el suelo sembrado de escombros, mientras se dirigían al centro de la conmoción. El lejano sonido de la batalla se intensificaba, acentuado por el rugido ocasional de los Grim y el choque. El escudo de Pirra estaba listo, y los nudillos de Weiss estaban blancos contra la empuñadura de Myrtenaster. Ruby se aferró a Crescent Rose, su mirada oscilando entre su entorno y las explosiones que se avecinaban. Jaune está en el meollo del asunto, dijo Jan, con una mezcla de exasperación y admiración en su voz. Se ajustó los guanteletes con un clic metálico. ¿En serio, qué le pasa a él enfrentándose a ejércitos enteros de Grim él solo? Ese es nuestro intrépido líder, dijo Nora, con la voz más baja de lo habitual, pero con un dejo de orgullo. Siempre lanzándose al peligro. Blake, que se mantenía un poco atrás, permaneció en silencio. Sus ojos estaban ensombrecidos, una pesadez en su expresión hizo que Ruby la mirara con preocupación. Todo irá bien, Blake, dijo Ruby en voz baja. Lo solucionaremos. Juntos. Blake no respondió de inmediato, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Gracias, Ruby. A medida que se acercaban al claro, los sonidos del combate se intensificaban. El grupo se quedó paralizado al ver a Jaune. Luchaba contra un Grim modificado con Merlot, un Beowulf retorcido con cristales morados dentados que le brotaban del lomo. Gruñó y se abalanzó sobre él, pero Jaune lo enfrentó de frente. Su escudo desvió sus garras y su aura se encendió al sujetar a la criatura por el cuello con la mano libre. El Grim se retorció en sus manos, pero Jaune lo estrelló contra el suelo con un estruendo atronador. Una nube de polvo y escombros se elevó en el aire mientras clavaba a Croce Amors en la nuca de la criatura. La hoja, con un aura brillante, atravesaba cristal y carne. El Grim se estremeció una vez antes de disolverse en una niebla negra. Jaune permanecía de pie sobre los restos desvanecidos, respirando con dificultad, con la espada aún clavada en el suelo. Su cabello blanco brillaba, y su silueta se enmarcaba en el caos circundante. Jan levantó una mano y saludó. «Oye, Jaune. ¿Te diviertes sin nosotros?» Jaune se enderezó y se giró hacia la voz. Su expresión se iluminó al ver al grupo. Sacó su espada, la apoyó en su hombro y se acercó a ellos. «Me alegro de verte bien, Jan», dijo con una calidez genuina en su voz. Jan sonrió con suficiencia. «Lo mismo digo, Jaune. Bonitas orejas. Estás dando un espectáculo increíble». La mirada de Jaune se dirigió a Blake y suavizó su tono.
Blake, me enteré de lo que le pasó a Sienna Khan. Te doy mi más sentido pésame. Si podemos ayudar en algo, solo dilo. Los ojos de Blake se abrieron ligeramente, y su compostura se quebró al ver la emoción reflejada en su rostro. Antes de que pudiera responder, Jan le puso una mano firme en el hombro. Blake ha sido imprudente, dijo Jan, con tono burlón pero con un dejo de preocupación. No puedo dejar que haga estupideces. Le prometí a su madre, Kali, que la cuidaría. Blake parpadeó rápidamente, conteniendo las lágrimas. Gracias, chicos, de verdad, susurró, con la voz cargada de emoción. Se secó los ojos con el dorso de la mano y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Wei se aclaró la garganta, interrumpiendo el momento. Por muy conmovedor que sea este reencuentro, tenemos que hablar. Hay asuntos serios que tratar. Tienes razón, dijo Blake. Este no es lugar para hablar. Conozco el lugar exacto, dijo Jan con una sonrisa. Jan y Blake condujeron al grupo a una zona segura, descendiendo a un túnel subterráneo oculto bajo las ruinas. El aire era húmedo y fresco, y un ligero aroma a tierra impregnaba el estrecho pasaje. Los túneles eran antiguos, construidos por los faunos durante la Gran Guerra, y sus desgastadas paredes mostraban las marcas de décadas de uso. El grupo se instaló en una cámara tenuemente iluminada. Unas cuantas linternas de polvo dispersas proporcionaban un tenue resplandor, proyectando sombras parpadeantes por toda la habitación. Blake y Jan se sentaron en un banco improvisado, mientras que los demás se apoyaron en las paredes o se sentaron en cajas. Weiss dio un paso al frente, con la mirada fija, mientras se dirigía a Blake. Necesitamos ayuda, y creo que la mejor opción es Atlas. La expresión de Blake se ensombreció, sus orejas se movieron ligeramente. ¿Atlas? ¿De todos los lugares? ¿Quién más? Replicó Weiss. Quizás podamos reunir a los cazadores de Vale y Mistral, pero con el estado de Menagerie, ¿podemos realmente resistir sin ayuda? Blake se recostó, con un tono sorprendentemente tranquilo pero distante. ¿Y qué precio pediría Atlas por su ayuda? Weiss la miró a los ojos sin pestañear. Sabes exactamente lo que querrían. La pregunta es, ¿podemos permitirnos no pagar ese precio? Blake apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas. Entonces se supone que solo debemos lidiar con la compañía Schneedust. ¿Con Atlas? Después de todo lo que han hecho. La voz de Weiss se suavizó, pero su convicción se mantuvo firme. Entiendo tu desconfianza. Entiendo tu odio por la empresa de mi familia. Pero esto ya no se trata solo de nosotros. Esto es diferente. Se trata de detener algo más grande que cualquiera de nosotros. Blake apartó la mirada, con sus ojos dorados distantes. No sé cómo se lo tomaría Sienna. No es que tengamos el derecho de retención para entregarlo al estado de Menagerie. Son libres de negarse, dijo Weiss. Esta es su tierra, su gente. Pero si queremos ganar esta maldita batalla, tenemos que tomar decisiones difíciles. No se irían, ¿verdad? Blake asintió con firmeza. No creo que pueda regresar a Beacon con lo que está pasando aquí. Jan añadió. Y no me iré sin Blake también. Jaune, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Lo entiendo. Aunque pidamos ayuda, no importará si el cielo y el mar están llenos de Grimm. Primero tendremos que cortarle la cabeza a la serpiente. La mirada de Blake volvió a él, con un gruñido bajo. Eso significa matar a Adam Taurus y rebajar lo que le permite controlar a los Grimm y a los androides. Jaune asintió con expresión sombría. Es la única manera de detener esta locura. Y luego limpiar el resto. Las manos de Blake temblaban y su voz estaba cargada de emoción. Estaba ansiosa por matar a ese bastardo. Creo que necesitamos involucrar al director Ozpin, dijo Jaune con firmeza. Es quien tiene más información, y si alguien puede lograr que el general Ironuod escuche, es él. Weiss arqueó una ceja, con evidente escepticismo. ¿De verdad crees que el general Ironuod nos creerá? Y mucho menos actuará en consecuencia. Ren, siempre práctico, sacó su pergamino. Si reunimos registros y presentamos lo que sucede aquí, le daremos credibilidad a nuestra historia. No son solo palabras, son pruebas. Jaune asintió, considerando la sugerencia de Ren. Esa es una buena idea. Pero necesitamos algo más urgente. Por cierto, Jan, ¿sabes dónde podrían estar Crow o Raven? La expresión de Jan se ensombreció al mencionar a su madre. ¿Crow? ¿Raven? ¿Qué te hace pensar que están aquí? Jaune se frotó la barbilla pensativo. Si están vigilando, probablemente ya nos hayan visto. Merece la pena intentar contactarlos.
Sin esperar más discusión, Jaune se levantó y se dirigió a la salida del túnel. Los demás lo siguieron a distancia, con curiosidad. Salieron a un pequeño claro. La copa de los árboles proyectaba sombras moteadas en el suelo. Jaune respiró hondo y se cubrió la boca con las manos. Crow. Raven. Sé que estás ahí afuera. Gritó, y su voz atravesó el silencio de la jungla. Por un instante, se hizo el silencio. Entonces, desde el cielo, 2 pájaros descendieron en picado, cambiando de forma en el aire. Aterrizaron como humanos. Crow, con su habitual atuendo desaliñado, y Raven, imponente y silenciosa, con el rostro firme, como si ocultara sus emociones. Jan apretó los puños mientras miraba a Raven con furia. Genial. Justo lo que necesitábamos. Crow se rascó la nuca, mientras sus agudos ojos escudriñaban al grupo. Su mirada se detuvo en sus disfraces de fauno antes de suspirar. Bueno, tengo muchas preguntas, pero las dejaré de lado por ahora. ¿Qué pasa, chicos? Jaune dio un paso adelante, con tono serio mientras explicaba su situación y la desesperada necesidad de refuerzos. Esto no es algo que podamos manejar solos. Necesitamos refuerzos. Crow negó con la cabeza, murmurando en voz baja. Chicos, sois ridículos. Tenéis agallas, lo admito, pero todo esto es un desastre. Raven, ligeramente apartada, permaneció en silencio, con su mirada carmesí penetrante. Jaune miró a Crow y le hizo un gesto. ¿Es bueno que esté aquí?, preguntó Jaune. Crow se encogió de hombros, con un tono cargado de humor seco. Está bien. Puede irse con Patch si la cosa se pone fea. Es buena en eso. Jan se irritó, pero no dijo nada. La expresión de Raven no cambió, aunque hubo un destello en sus ojos. Mira, continuó Crow, si quieres que seamos mensajeros, está bien. Pero más te vale tener un buen plan. Jaune dudó un momento antes de suspirar. Tengo un plan. No puedo contártelo todo. Mis labios están sellados, pero tengo un refuerzo que nos ayudará. Jaune silbó con fuerza, y el sonido resonó por el claro. Momentos después, la maleza crujió y Juniper emergió. El jacalope dorado pareció brillar, y sus astas reflejaban la luz como oro pulido. Dios mío, qué esponjosa. Chilló Nora, subiendo el tono de voz mientras repetía las palabras como un mantra. Se agarró las mejillas y se colocó en su sitio de un salto. Como si estuviera lista para aferrarse a Juniper y no soltarla jamás. ¡Qué esponjosa! ¡Qué esponjosa! ¡Qué esponjosa! Los demás se quedaron paralizados, con la mirada fija en la magnífica criatura. Mientras tanto, Crow, Raven, Ruby y Jan observaban fijamente, con los ojos abiertos y la boca entreabierta por una razón completamente distinta. ¿Qué demonios?, murmuró Crow, con una voz apenas audible. Otra figura emergió del bosque, cabalgando sobre Juniper. Era una mujer con una capucha roja, con su hacha negra y dorada descansando casualmente sobre su hombro. Desmontó con gracia, a paso ligero, mientras se acercaba al grupo. Vaya, niña, dijo Autumn con una sonrisa burlona. ¿No te dije que me pidieras ayuda cuando la necesitaras? ¿Pero no es demasiado pronto? Jaune se enderezó con expresión firme. No podía esperar. No vale la pena guardar secretos si acaban lastimando a la gente. Y necesito toda la ayuda posible. Diablos. Despertaría al maestro si pudiera. Autumn asintió con aprobación, recorriendo al grupo con su mirada plateada y una sonrisa. Buena respuesta. La expresión de Raven estaba distorsionada y temblaba violentamente. Mientras tanto, Crow, Ruby y Jan parecían estar a punto de estallar en lágrimas. Capítulo 39. La tensión en el claro era densa, el peso de las palabras no pronunciadas oprimía a todos los presentes. Ruby, Jan, Crow y Raven miraban fijamente a Autumn, respirando entrecortadamente, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Tantas preguntas se arremolinaban en sus mentes, tácitas pero palpables. ¿Dónde has estado? ¿Quién eres? ¿Eres ella? Antes de que alguien pudiera expresar sus pensamientos, la mujer de la capucha roja rompió el silencio, su mirada plateada los recorrió con una mezcla de gentileza y compasión. No soy ella, dijo Autumn suavemente, su voz transmitía al mismo tiempo tranquilidad y un matiz de tristeza. El cuerpo de Raven se tensó, su mano tembló cerca de la empuñadura de su arma. «Tienes a Rosa destrozada», dijo con tono cortante y acusador mientras señalaba el arma de Autumn. «Esa es su arma». Autumn ladeó la cabeza, y sus labios se curvaron en una sonrisa triste. «Quizás sí», respondió. «Pero, creo que ya sabes la verdad, ¿verdad?
Los ojos de Raven se entrecerraron con sospecha antes de brillar ante una inquietante revelación. Cerró los ojos brevemente, buscando con su semblanza los lazos que compartía con las personas de su vida. Buscó desesperadamente una conexión que la llevara a Autumn. Pero no había nada. Ningún vínculo, ninguna atadura, ningún ancla. No estamos conectados, dijo Raven finalmente, con la voz más tranquila, teñida de confusión y frustración. Crow frunció el ceño, su mirada penetrante se movía entre Autumn y Raven. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. Raven negó con la cabeza, sin apartar la mirada de Autumn. No hay ningún vínculo entre nosotras. Ella no es, las palabras de Raven flaquearon al aumentar su sospecha. Ella no es ella. Ruby, temblando levemente, parecía estar al borde de las lágrimas. Sus dedos se crisparon como si quisiera abrazar a Autumn, pero algo la detuvo. Jan, por otro lado, apretó los puños, su espíritu ardiente aflorando a la superficie. «Entonces, ¿no eres mi supermamá?», preguntó Jan, con la voz cargada de esperanza y frustración. La triste sonrisa de Autumn no se alteró. «No soy quien crees», repitió, con un tono tan suave como el viento entre los árboles. «Entonces explícamelo». La voz de Jan se quebró, una mezcla de ira y desesperación. «No puedo», respondió Autumn, y su sonrisa se desvaneció levemente. «Tengo los labios sellados». Jan dirigió su mirada penetrante a Jaune, claramente buscando respuestas. «Jaune, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando?». Jaune levantó las manos a la defensiva, visiblemente confundido. No sé. Mira, solo la llamé porque necesitábamos ayuda. No sabía que hubiera algo histórico aquí». Jaune se giró hacia Autumn con el ceño fruncido. Ahora que lo pensaba, se parecía a Ruby. Sus ojos plateados, su capucha roja e incluso su apariencia superficial. Pero Jaune solo la había conocido a través de su maestro, y sus interacciones habían sido breves y centradas en asuntos prácticos la mayor parte del tiempo, ya que ella solía vagar por los acres. No había forma de que pudiera anticipar lo que su aparición desencadenaría. Jaune se aclaró la garganta y se dirigió al grupo. «Autumn lleva años trabajando con mi maestra, fuera de los reinos. Me ha ayudado antes, y pensé que podría ayudar ahora. Ni siquiera sabía que ustedes pudieran tener alguna relación con ella». Crow se cruzó de brazos con expresión escéptica mientras se volvía hacia la otra cosa. «¿Y qué hay de ese jacalope? ¿Qué le pasa? ¿Cómo es que simplemente apareció?». Autumn habló antes de que Jaune pudiera responder. Esa es la habilidad de Juniper. Su semblanza, por así decirlo. Los demás intercambiaron miradas, visiblemente inquietos, pero reacios a insistir. Pirra, de pie cerca de Juniper, ladeó la cabeza mientras observaba al jacalope dorado. «Ni siquiera sabía que existían los jacalopes», murmuró. Rena sintió con silencioso asombro, mientras Nora, fiel a su estilo, todavía estaba lista para saltar hacia adelante y abrazar a Juniper. «Tan esponjoso», susurró ella todavía con una emoción incontenible. A medida que la conmoción inicial comenzaba a disiparse, Ruby, Jan, Crow y Raven se sumieron en un tenso silencio, con la mirada fija entre Autumn y Juniper. Jaune respiró hondo, decidiendo que era hora de volver a centrarse en sus preocupaciones inmediatas. «Entiendo que esto es mucho», empezó Jaune con tono mesurado. «Pero ahora mismo, la Casa de las Fieras está repleta de Grimm. Tenemos que crear un punto de apoyo, una zona segura donde podamos traer refuerzos. Ese es el primer paso». Crow arqueó una ceja. «¿Y crees que podemos convencer a alguien como Ironwood para que envíe refuerzos?». Jaune se cruzó de brazos, con una determinación clara. «Por eso necesitamos pruebas de que esto afectará a Remnant por un tiempo. Si podemos demostrar lo mal que están las cosas aquí, no tendrá más remedio que actuar. Y para conseguir esas pruebas, necesitamos una base de operaciones». La mirada penetrante de Raven se posó en Autumn. «¿Y qué hay de ella? ¿Cuál es su papel en todo esto?». Jaune dudó, mirando a Autumn. Ella sonrió con complicidad, sus ojos plateados brillando a la luz. «Me quiere aquí porque sabe lo que puedo hacer». Ruby ladeó la cabeza. «¿Qué quieres decir?». La sonrisa de Autumn se ensanchó ligeramente y su voz adquirió un tono burlón. «Digamos que tengo un don para matar a los Grimm». Jaune intervino antes de que la conversación se descontrolara. «Mira, sé que esto es mucho para asimilar, pero la conclusión es que necesitamos a todos los luchadores capaces que podamos conseguir. Autumn no tiene rival cuando se trata de lidiar con Grimm». «¿De verdad?», preguntó Crow con los brazos cruzados. Jaune asintió con firmeza.
Tiene ojos plateados. Supongo que sabes lo que puede hacer. Lo hacemos, dijo Crow, todavía sin saber qué pensar sobre Autumn. Ante eso, la tensión en el claro pareció alcanzar su punto máximo. Ruby, Jan, Crow y Raven intercambiaron miradas, absorbiendo el peso de la revelación. Autumn, por su parte, permaneció tranquila y serena, con la mirada firme. Bueno, dijo Autumn finalmente, con un tono ligero pero con palabras cargadas de significado, parece que tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Empezamos? El cielo sobre Menagerie era una vasta extensión de un gris y azul luminoso, surcado por el humo de los asentamientos aún en llamas y los lejanos chillidos de los Grimm. La aeronave mistraliana surcaba el aire denso, con sus motores zumbando constantemente mientras se elevaba sobre la isla devastada por los Grimm. Jaune se encontraba cerca de una de las ventanas de observación, con la mandíbula apretada mientras sus ojos escudriñaban la devastación que se extendía abajo. A su lado, Ruby aferraba la empuñadura de su arma, con Crescent Rose agachada, pero lista. Weiss observaba en silencio la destrucción con una mirada fría y evaluadora, aunque había un atisbo de preocupación tras sus ojos rojos disimulados. Nora se apoyaba en Ren, inusualmente silenciosa, mientras que este último mantenía su habitual expresión serena, aunque sus ojos delataban una profunda preocupación. Blake se sentó un poco apartado de ellos, contemplando las ruinas de lo que una vez fue su hogar. Jan se sentó a su lado, ofreciéndole apoyo en silencio. El paisaje era inquietante. Aldeas enteras habían sido engullidas por el bosque, con edificios medio derruidos o carbonizados, y el humo se elevaba en espirales desde las ruinas humeantes. Grimm de todas las formas y tamaños vagaban libremente, destrozando lo que quedaba en pie. Entre ellos, podían distinguir las retorcidas creaciones de Merlot. Grimm con crecimientos costrosos en el cuerpo, moviéndose con una coordinación inquietante y antinatural. Ruby rompió el silencio. Tenemos que mostrarles esto a los demás. Tienen que ver lo que está pasando. Ren levantó su pergamino en silencio, ya grabando. Capturó metódicamente las aldeas destruidas, a los Grimm merodeando entre los escombros y los restos de comunidades antaño prósperas. Su pulso sereno y firme no flaqueó al enfocar lo peor. Jaune observó la grabación un momento antes de darse la vuelta. Espero que esto sea suficiente, murmuró. Si esto no los convence, nada lo hará. Autumn permanecía cerca de la cabina, observando en silencio. Juniper, la jacalope dorada, descansaba a su lado. Cada vez que Jaune silbaba para llamar a Juniper, la criatura aparecía, sin importar dónde estuvieran. Ruby, Weiss e incluso Jan lo encontraron inquietante al principio, pero poco a poco se fueron acostumbrando. Autumn, en cambio, seguía siendo una presencia silenciosa pero imponente, como si perteneciera a un mundo completamente diferente. Nos acercamos a la costa este, gritó Yuma desde la cabina. Prepárense. Daremos la vuelta y recogeremos a los supervivientes. A medida que descendían, el aire se volvía más denso, cargado de ceniza y olor a madera quemada. A lo lejos, divisaron a un grupo de faunos refugiados que saludaban frenéticamente. Siena había mencionado que algunos supervivientes dispersos podrían seguir resistiendo. Prepárense para aterrizar, ordenó Jaune. La aeronave aterrizó con una áspera sacudida. La escotilla se abrió y Jaune lideró la carga, con la Croce Amors desenvainada. Los Grimm los detectaron de inmediato, avanzando a trompicones. El aura de Jaune se encendió y se abrió paso entre ellos, permitiendo que los demás escoltaran a los heridos a bordo. Ruby y Jan se movieron con furia, derribando a Grimm con una facilidad experta. Weiss los cubrió con glifos y proyectiles helados. La lanza de Pirra brilló a la luz, y el martillo de Nora aplastó a las bestias sin vacilar. Ren, con su semblante enmascarando a los refugiados, dio instrucciones claras, guiando a los civiles sanos y salvos hasta la nave, mientras que ocasionalmente implosionaba a cualquier Grimm que se acercara demasiado con la palma de la mano en el estómago. Para cuando la escotilla se cerró, el aire estaba cargado de ceniza y olía a madera quemada. Jaune se sentó contra la pared, exhalando con regularidad, recuperando su aura por completo. Su mirada se suavizó al observar a los faunos heridos, acurrucados. Sin decir palabra, se levantó su guantelete y presionó suavemente la mano contra las heridas de uno de los supervivientes. Un suave resplandor se extendió desde su palma, y la respiración entrecortada del fauno se estabilizó. Al despegar, la aeronave, repleta de faunos, se elevó de regreso a la isla azul. Las ruinas de la Casa de las Fieras se desvanecieron en la distancia. De vuelta en la isla azul, el campamento se había llenado aún más con la llegada de los heridos.
Faunos de todo tipo, jóvenes y viejos, heridos y asustados, recibieron comida y refugio. Al menos lo que pudieron preparar. Jaune continuó ofreciendo la curación que pudo. En el centro del campamento, Siena Khan conversaba en silencio con Blake. El peso del liderazgo pesaba sobre los hombros de Siena. Su feroz comportamiento se veía atenuado por el agotamiento. La expresión de Blake era fría, pero serena. Había una extraña comprensión entre ella y Siena, nacida de la carga compartida del liderazgo y el peso de la pérdida. Después de que Blake dijo su parte, le hizo una señal a Jaune. Jaune se acercó a ellos. Siena se cruzó de brazos. ¿De verdad estás segura de esto? Sí, dijo Jaune sin rodeos. Necesitamos pedir ayuda. A Atlas. Los ojos de Siena se entrecerraron peligrosamente. ¿De verdad quieres que le pida ayuda al Atlas? Su voz destilaba veneno. Creo que sabes mejor que nadie aquí que no hay otra opción. Fuera de esta isla hay miles de Grimm y Grimm modificados que convertirán esta isla en un nido, dijo Jaune con calma. Ya no se trata de orgullo ni rencor. La casa de las fieras está cayendo. Si no conseguimos ayuda, no quedará nada. Blake observó a Siena con atención. La postura de la anciana se tensó, su orgullo luchando contra la realidad de la situación. Abrió la boca para discutir, pero su mirada se desvió hacia los refugiados, apiñados y exhaustos. Su miedo era palpable, su esperanza menguaba. Incluso si reunieran a todos los faunos capaces de luchar contra los Grimm, no sería suficiente. Crow dio un paso al frente con los brazos cruzados. Si le cuento esto al director Ozpin, tendrá que escuchar y traer a los cazadores. Que la casa de las fieras esté invadida no es algo que puedan ignorar a largo plazo. Siena la sujetó con más fuerza, pero finalmente, sus hombros se desplomaron. De acuerdo, murmuró. Pero no estoy rogando. Si Atlas quiere ayudar, será bajo sus condiciones. Wei se burló en voz baja. Claro que sí. La expresión de Jaune se suavizó un poco. Lo resolveremos. Pero tenemos que actuar ya. Siena asintió a regañadientes. Trifa, Yuma. Preparen un informe. Si vamos a pedir ayuda, hagámoslo bien. Mientras se dispersaban, Jaune suspiró profundamente. Sintió la mirada fija de Pirra sobre él mientras le daba una palmadita en el hombro. La lucha por Menagerie apenas había comenzado. Capítulo 40. Raven y Crow desaparecieron en el cielo tras su conversación con Siena Khan. Su misión estaba cumplida. Informar al director Ozpin sobre la grave situación de Menagerie y luego intentar reunir fuerzas para expulsar a Grimm de Menagerie. Jaune permaneció en silencio, observando el horizonte por donde habían desaparecido. Cada segundo que tardaban, los Grimm se hacían más fuertes. El grupo necesitaba un plan, pero más que eso, necesitaban esperanza. Yang y Ruby se quedaron cerca del borde del campamento, lanzando miradas a Autumn. Jaune les había explicado quién era, aunque la explicación no les satisfacía en absoluto. Una mujer envuelta en una capa roja, con ojos plateados y el arma de la rosa de verano, perdida hacía tiempo, permanecía tranquila entre ellos. Sin embargo, ella no era Summer. Eso estaba claro. Quizás. Y aún así, el parecido era imposible de ignorar. Los ojos de Ruby estaban llenos de preguntas no formuladas, pero se las tragó. Jan, más cautelosa, se cruzó de brazos, observando a Autumn con ojos penetrantes. Hace un tiempo, cuando Blake reunió al equipo, revelaron sus verdaderas formas, ya que la confianza se había vuelto indispensable. Los disfraces habían desaparecido. Sus orejas de fauno lobo habían desaparecido. Sus apariencias naturales habían regresado. A la mayoría no les molestaba, pero Weiss percibía la persistente incomodidad en el ambiente. Sobre todo al tratarse de una Schne. A los faunos de aquí no les gustaban las Schne, sobre todo a los antiguos miembros de Colmillo Blanco que hacía apenas un mes lo perdieron todo ante el SDC. Por eso, Pirra se mantuvo en silencio cerca de Weiss, como una sombra silenciosa a su lado. Los viejos prejuicios eran difíciles de eliminar, y Pirra no iba a arriesgarse. Mientras tanto, Nora estaba enganchada al cuello de Juniper, abrazando con fuerza al jacalope dorado. Había declarado, en voz alta y sin oposición, que Juniper era ahora la mascota oficial del equipo JNPR. Es el destino. Exclamó Nora, aferrándose a la criatura con alegría infantil. Jaune había abierto la boca para protestar, pero se contuvo. Discutir sería inútil. A Juniper, por su parte, no parecía importarle la atención, mordisqueando tranquilamente una hoja mientras Nora se acurrucaba en su pelaje. Ren le lanzó a Jaune una mirada cómplice. Mejor no luchar. Jaune suspiró, derrotado. Bien.
Solo, sé amable con ella, ¿de acuerdo? Nora sonrió radiante, acariciando a Juniper con cariño. Claro. Ahora es de la familia. A pesar de la amenaza inminente, el momento trajo consigo una pequeña pizca de consuelo. Pero no duró mucho. Todavía había mucho en juego. Autumn, que había estado escuchando en silencio a Jaune explicar su próximo movimiento, se acercó con gracia a Ruby. Sus ojos plateados eran suaves y su expresión serena. ¿Estás lista?, preguntó Autumn con una voz suave como la brisa. Ruby se tensó. La presencia de Autumn la inquietaba, pero no era el miedo lo que la inquietaba, sino el reconocimiento. Esta mujer no era su madre, pero tenía una apariencia familiar y sostenía esa arma tan familiar. Lo soy, dijo Ruby, aunque su voz vaciló ligeramente. Jaune silbó, y el agudo sonido resonó por el aire. Juniper aguzó las orejas y el jacalope se giró hacia él, con Nora aún sobre su cuerpo. Tendrás más tiempo con ella más tarde, dijo Ren con calma, apartando a Nora de Juniper. Nora hizo pucheros pero la soltó de mala gana, dándole a Juniper un último apretón antes de dar un paso atrás. Jaune sonrió con suficiencia. Sé amable con ella, ¿de acuerdo? No te excedas. No lo haré. Espera, ¿eso significa que estás de acuerdo siempre y cuando no me exceda? ¡Genial!, exclamó Nora, dando saltitos en el sitio. Jaune negó con la cabeza, con una leve sonrisa dibujada en sus labios. Pero la frivolidad se desvaneció rápidamente al ponerse serio de nuevo. Tenemos que irnos. El otoño, con la gracia de una hoja al viento, montó el enebro. En un abrir y cerrar de ojos, ambos desaparecieron de la vista, desapareciendo en el bosque. Vayamos a la aeronave, dijo Blake mientras subía a bordo. La aeronave crujió al surcar el cielo, manteniéndose estable al acercarse a uno de los asentamientos supervivientes, protegida por la semblanza de Ren. Cuanto más se acercaban, más denso se volvía el aire. Humo, cenizas y la inquietante presencia de Grimm flotando en el aire. El asentamiento de abajo era solo un vestigio de lo que había sido. Los edificios yacían en ruinas, las calles estaban marcadas por la batalla y el omnipresente aullido de los Grimm resonaba en la distancia. Aterrizaron en silencio, con las armas listas para disparar. Para su asombro, Autumn ya estaba allí, de pie tranquilamente junto a Juniper, quien escarbaba el suelo. Se giró para mirarlos. Sus ojos plateados reflejaban el horizonte ardiente. Bueno, ¿qué querías mostrar? Weiss entrecerró los ojos. ¿A qué te referías con ojos plateados? Autumn no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió a Jaune. Sin dudarlo, Jaune levantó la mano, usando su semblanza. Amplificó el aura del equipo, tejiéndola en un rayo de poder. Este los inundó, fortaleciendo su aura y sus semblanzas. Los ojos de Weiss se abrieron de par en par, presa del pánico. Jaune. Estás revelando nuestra posición. A su alrededor, el aire parecía vibrar. Los gritos de los Grimm resonaban más cerca. Sus armas estaban desenvainadas, dedos tensos agarrando las empuñaduras y los gatillos. Pero Autumn permaneció imperturbable mientras los enfrentó con Sunderet Rose sobre su hombro. Los guerreros de ojos plateados, comenzó con voz serena a pesar del peligro inminente, eran protectores. Guardianes contra la oscuridad. Su poder proviene del deseo de preservar la vida. Weiss se burló. Eso es solo una leyenda, ¿verdad? Autumn sonrió con suficiencia. Ah. ¿Te apresuras a descartar leyendas después de beber pociones mágicas, cambiar de apariencia y conocer a un jacalope dorado? Weiss abrió la boca, luego la cerró, mirando fijamente a Autumn. La atención de Autumn se desvió hacia el cielo. Grimm de todo tipo, de los Nevermores y los Lancers, descendieron sobre ellos, sus formas negras bloqueando la luz. Ruby apretó con más fuerza a Crescent Rose. Nora se agachó, mientras chispas crepitaban en su martillo. Incluso Pirra, serena como estaba, preparó su escudo. El otoño no se movió. Luego, con un giro lento, levantó sus ojos plateados hacia el enjambre que se aproximaba. Un destello. Fue sutil, como el parpadeo de una cámara. Pero en ese instante, el cielo se onduló. Los Grimm gritaron, no de furia, sino de agonía. Mientras sus cuerpos eran abrasados por una fuerza invisible que los solidificó. Cayeron del cielo como frágiles piedras, rompiéndose incluso antes de tocar el suelo. Se hizo el silencio. Todos se quedaron mirando con los ojos muy abiertos. Jan se quedó boquiabierto. Ruby se quedó paralizada. Weiss parpadeó, sin saber si realmente había visto lo que creía. ¿Qué hiciste?, preguntó finalmente Weiss, sin aliento.
Autumn bajó lentamente la mirada, con una leve sonrisa en los labios. Les recordé lo que son. Ruby exhaló temblorosamente. Ojos plateados, Autumn asintió. Un regalo, y una carga. Jaune apretó la mandíbula. Creo que ya entendiste por qué necesitamos a Autumn aquí, por ahora, vamos. Avanzaron hacia el asentamiento en ruinas, cada paso más pesado que el anterior. El escudo de Pirra brillaba en la luz mortecina, los movimientos de Ren eran silenciosos pero vigilantes, y Nora, a pesar de su energía habitual, se movía con una concentración excepcional, al observar el trágico estado del asentamiento. El otoño las siguió de cerca, con Juniper a su lado. Jaune tomó la iniciativa y al ver que no había ningún Grimm, se volvió hacia todos. Despejamos la zona. Pasemos al siguiente lugar. El siguiente lugar olía a ceniza y también a madera quemada. Sus botas crujían sobre piedras rotas y madera astillada. Los restos de la aldea de Kaakai se extendían a su alrededor. Lo que antaño fue una próspera aldea costera había quedado reducido a escombros de palafitos, semisumergidos en las aguas. Ruby se mantuvo cerca de Jan, con Crescent Rose agarrada con fuerza. Weiss y Pirra flanqueaban a Blake, con mirada cautelosa. Ren y Nora se movían al unísono, buscando movimiento. Jaune los guiaba, con Croce Amors apoyado en su hombro, con la mirada penetrante, pero distante. Sobre ellos, elegantemente encaramada en el lomo de Juniper, Autumn observaba en silencio. Sus ojos plateados brillaban como si vieran más allá de la destrucción, más allá del humo persistente. Ruby se encontró mirando de nuevo, pero esta vez con asombro. Esa capa, esa postura, no era solo la mirada. Era cómo se movía Autumn, cómo se movía con una fuerza serena que la hacía parecer fuerte. Abrumadoramente sin esfuerzo. Incapaz de contenerse más, la voz de Ruby tembló. ¿De verdad puedes volver a hacer eso? ¿Lo que le hiciste a los Grimm? ¿Puedo hacerlo? Autumn se giró levemente y se encontró con la mirada plateada de Ruby. Había algo casi maternal en su sonrisa. Sí puedes, respondió ella en voz baja. Todos los guerreros de ojos plateados pueden. Las palabras eran contundentes. Weiss se puso rígido, pero no dijo nada. Jan entrecerró los ojos ligeramente. Fue entonces cuando Autumn se movió ligeramente en la espalda de Juniper, agarrando con indiferencia el mango de la rosa rota. Con un movimiento único y fluido, levantó el arma y disparó. Un crujido agudo y resonante rasgó el aire cuando la bala dio en el blanco. Se clavó en el cráneo de un Beowulf que los había acechado desde las sombras. El otoño no se detuvo ahí. Su cuerpo se disolvió en una lluvia de pétalos de rosa multicolores, desapareciendo de la vista. La mirada de Jaune se dirigió a los árboles. ¡Atención! Un destello de luz multicolor iluminó las copas de los árboles. Grimm aulló de agonía mientras eran elevados en el aire, suspendidos por un breve e ingrávido momento antes de desintegrarse en una explosión de niebla oscura. El otoño reapareció en medio del claro, sacándose la suciedad de la capa y desapareciendo los pétalos de rosa multicolores. Nora silbó. Bueno, eso es trampa. Jan la miró con los ojos abiertos. Lucha, como una loca. Es rápida, movieron las orejas de Blake, halagándola. Jaune parece poco impresionado, como si lo hubiera visto demasiadas veces. Está despejando la zona demasiado rápido. Weiss se volvió bruscamente hacia él. Pensé que ese era el punto. Sí, dijo Jaune en voz baja. Pero si los eliminamos demasiado rápido, llamaremos la atención. Notarán que este lugar fue despejado y vendrán en masa. Pirra asintió lentamente. Los Grimm no piensan, pero quien los controla sí. En este caso, todavía deberíamos estar bien, Jaune. Autumn se acercó con calma, limpiando el cañón de su arma. Jaune la miró, luego miró el asentamiento. Kaakai estaba en silencio. Demasiado silencioso. Nora levantó el martillo sobre el hombro. ¿Cuál es el plan ahora, oh, intrépido líder? Jaune dejó escapar un suspiro lento. Este lugar es nuestra cabeza de playa. Siena Khan dijo que era el mejor lugar para un desembarco militar, y tiene razón. Weiss se cruzó de brazos mientras contemplaba el gran espacio abierto a las afueras de la aldea. Atlas no enviará tropas aquí sin una garantía. La voz de Blake era suave, pero firme. ¿Acaso queremos que Atlas esté aquí? Todas las miradas se volvieron hacia ella. Blake bajó la mirada, sacudiéndose el polvo de la capa. ¿Sabes cómo es Atlas? ¿Cómo es la compañía de polvo Stschne? Yo, no quiero su ayuda. Pero no sé si tenemos otra opción. La mirada de Weiss se suavizó un poco. La pregunta sería si vendrían. Jaune permaneció en silencio, mirando hacia el océano distante.
Autumn ladeó la cabeza. ¿Crees que vendrán, Jaune? No respondió de inmediato. Si Ozpin y Ironwood comprenden la amenaza, quizá lo hagan. Los ojos plateados de Autumn se clavaron en los suyos. Podrían dudar incluso con esas grabaciones. Jaune apretó más la espada. Quizás. Ren habló en voz baja. ¿Y si envían ayuda, importará? Grim aún es dueño de los cielos y las aguas. Jaune se giró lentamente hacia él. Por eso necesitamos despejar estas zonas y, si es posible, cortarle la cabeza. La expresión de Blake se endureció. Adam. Jan apretó los puños. Y Merlot también. Jaune asintió. Si matamos a Adam Taurus, desmantelaremos su estructura de mando. Y si encontramos a Merlot, detendremos cualquier experimento que esté realizando. Aunque, la pregunta es, ¿acaso siguen aquí en Menagerie? Autumn sonrió levemente. Es sencillo, ¿verdad? Solo hay que matar a los líderes. Wei se burló. Nunca es tan sencillo. La sonrisa de Autumn no flaqueó. Nunca lo es. Pero eso no significa que esté mal. Por eso, por ahora, estamos limpiando estos lugares. Jaune volvió a mirar las ruinas humeantes. Este lugar está acabado. Tenemos que pasar a la siguiente ocasión. Nora hizo crujir los nudillos y vio a Magnhild, que estaba encaramada en su hombro, otra vez. ¿A dónde? Blake habló entonces. Aquí también hay una red de túneles subterráneos. Conecta varios asentamientos. Podemos usarla para llegar al siguiente asentamiento sin ser detectados. Podría haber gente allí, así que valdría la pena intentarlo. ¿A salvo? Preguntó Pirra. Los ojos de Blake se oscurecieron. Más seguro que aquí. Jaune asintió. Entonces, ese es nuestro siguiente paso. Autumn volvió a montar a Juniper, con su capa ondeando. Dirige el camino. Los túneles eran fríos, húmedos y sofocantes. Las paredes de piedra antigua estaban agrietadas y cubiertas de raíces. El aire estaba cargado de polvo y un leve hedor a descomposición. Ruby caminó cerca de Blake, con Crescent Rose tarareando suavemente en sus manos. Esto se siente mal, susurró Ruby. Blake asintió. Estos túneles se construyeron para ocultarse. Pero ya no somos los únicos que sabemos de ellos. El grupo avanzaba con cuidado. Cada paso resonaba con fuerza. Jaune lideraba, con la espada lista, y Autumn a su lado. Juniper se había ido a algún lugar después de encontrar el túnel. Jaune supuso que se había retirado al más allá o que se ocultaba en el bosque cercano. La voz de Ren era suave. Jaune. Jaune aminoró el paso. ¿Sí? Hay algo más adelante. Jaune se tensó. Hizo una señal al grupo para que se detuviera. Pasos. Lentos, pesados. No eran de Grim. Eran algo más. De las sombras emergió una figura. Era humanoide, pero no era así. Su piel era pálida y delgada, con placas de crecimiento cristalino que brotaban de su espalda. Sus ojos brillaban tenuemente y su boca colgaba abierta en un grito silencioso. El estómago de Jaune se revolvió. ¿Qué es eso? Susurró Ace. Blake se quedó sin aliento. Son faunos. El rostro de Jan palideció. No, la expresión de Autumn se ensombreció. Son sabuesos. La criatura inclinó la cabeza, moviéndose de forma antinatural. La voz de Jaune era fría. Armas listas. La cosa chilló, un sonido demasiado humano, demasiado roto. Los ojos de Jaune se entrecerraron y estaba a punto de cargarlo. Pero Autumn, sin embargo, se movía como una mancha carmesí, más rápido de lo que ninguno de ellos podía procesar. En un abrir y cerrar de ojos, estaba sobre la criatura. Su mano se abalanzó hacia adelante, agarrando el delgado y pálido cuello del perro con una fuerza inhumana. La criatura se retorció, sus crecimientos cristalinos latían débilmente, sus ojos brillantes se abrieron de par en par con una grotesca burla de la vida. Sin dudarlo, Autumn la lanzó hacia arriba con un crujido espantoso, destrozando el antiguo techo de piedra del túnel. Polvo y fragmentos llovieron mientras las extremidades de la criatura sufrían espasmos. Entonces, fría y metódicamente, derribó a Rosa hendida en un arco brutal y amplio. La hoja cortó limpiamente el cuello del sabueso, cercenando su cabeza en una lluvia de niebla sangrienta y fragmentos de cristal roto. El cuerpo se desplomó en el suelo, convulsionando brevemente antes de calmarse, mientras la sangre se acumulaba alrededor del cuerpo. Un pesado silencio cayó sobre el grupo. Ruby la miró fijamente, con los ojos abiertos y pálida. Los puños de Jan temblaban a sus costados. Blake retrocedió instintivamente, respirando con dificultad.
Incluso Jaune, que había presenciado más que suficiente brutalidad, apretó la espada con más fuerza y negó con la cabeza. Pirra frunció el ceño con silenciosa inquietud. La expresión de Nora era indescifrable. Su habitual chispa se apagó. Ren simplemente observaba, tranquilo pero cauteloso. Autumn se enderezó lentamente, sacudiendo la sangre de Rosa rota antes de transformarla en su forma de rifle. Parecía perfectamente serena, como si lo que hubiera hecho no fuera más que aplastar una mosca. Se giró para mirarlos, con los ojos entrecerrados y una expresión fría. Oh, dijo en voz baja, limpiándose un poco de sangre de la capa. Supongo que eso fue excesivo para ustedes, chicos. Su voz era tranquila, pero había algo frío debajo de ella. Nadie habló. Autumn ladeó ligeramente la cabeza, como si realmente considerara sus expresiones de asombro. Luego les ofreció una sonrisa tenue, casi practicada. Mis disculpas. Pero no fue sincero. No realmente. Weiss dio un paso adelante, inquieto. Eso no era necesario. Podríamos haber... No, la interrumpió la voz de Autumn, afilada como el acero. Lo fue. Si uno se convierte en Grimm, solo tienes que concederle clemencia. Esto es clemencia, por mucho que me disguste decirlo. Weiss se estremeció ante la frialdad en su tono. Los ojos plateados de Autumn los recorrieron, suavizándose brevemente, aunque no mucho. Eso ya no era una persona. Fuera lo que fuese, se ha ido. Solo queda, eso. Señaló el cadáver. Blake miró hacia otro lado y tragó saliva con dificultad. Pirra habló con cautela. Ni siquiera lo dudaste. La sonrisa de Autumn no se filtró en sus ojos. Aprendí hace mucho tiempo que la duda lleva a la pérdida. Y no tengo nada que perder. Bueno, ahora sí, pero sigamos adelante, ¿de acuerdo? Sus palabras permanecieron como escarcha en el aire. Jaune apretó la mandíbula. Otoño, ella lo miró a los ojos. Lo entiendo, pero necesitan aprender esto si quieren enfrentarse a quienes controlan a estas criaturas. No es momento para ideales, Jaune. Jaune echó un vistazo al lugar donde habían dejado al perro. Lo comprendió. Lo comprendió más que nadie. Sin embargo, incluso él se sintió perturbado por la ferocidad que ella había demostrado. Ruby, recuperando la voz, preguntó en voz baja. Dijiste, que lo perdiste todo. ¿Por los Grimm? Los ojos de Autumn parpadearon. Inhaló lentamente y luego exhaló. Sí. Su tono fue tajante y no dejó lugar a más preguntas. La voz de Yam era más baja de lo habitual. ¿Quiénes eran? Autumn se giró levemente, con la mirada fija en el oscuro túnel que se extendía frente a ella. Ahora mismo no importa. Ella comenzó a avanzar, con su capa arrastrándose tras ella. Jaune la alcanzó, igualando su ritmo. Eso fue frío. Incluso para ti. Autumn apretó con más fuerza a Rosa destrozada. Quizás. Los ojos de Jaune se oscurecieron. El maestro también tiene su dosis de brutalidad, ¿sabes? Autumn asintió. En efecto. En cierto modo, tú también eres bastante cruel al arrastrar a tus amigos, un tanto idealistas, a este lío. Jaune hizo una pausa, sin tener una respuesta para eso. Detrás de ellos, el resto del grupo permaneció inmóvil por un instante. Weiss rompió el silencio. Es peligrosa. Ella está luchando por nosotros, dijo Pirra. Ruby se mordió el labio. Jan entrecerró los ojos, con los puños aún apretados. Blake observó con tristeza la figura de Autumn que se alejaba. No se equivoca. Intentamos salvarlos, pero al quitarles el Grimm, los matamos. Haré que alguien se encargue de ese perro, deberías, asintió Pirra en voz baja. Aún así, ver eso, no lo hace más fácil. La voz de Ren era firme. No. No lo es. Fueron una persona alguna vez. Nora, por una vez, no dijo nada. Avanzaron, siguiendo a Jaune y Autumn más profundamente en los túneles y hacia el siguiente asentamiento. Los Grimm eran despiadados, sí. Pero también, al parecer, lo era su nuevo aliado.